Napoli, que es docente e investigador en Historia Económica y Derechos Humanos. ¿Qué tal, Bruno? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes otra vez. Igualmente, Bruno. Bueno, la historia que se repite, parece, ¿no? En este país, de nuevo, la discusión en torno al Fondo Monetario Internacional y lo que implica en términos económicos y históricos y políticos, ¿no? En este país. Sí, es un bucle en la historia, no importa cuándo digamos esto vos y yo, esta nota nunca va a perder vigencia porque siempre estamos planteando el mismo problema. Volver al fondo, volver a pedirles plata y volver a estar endeudados. Con características muy particulares esta vez, ¿eh? Es la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional y Argentina, de las 200 naciones que componen el globo terráqueo, es el país con mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así que es una situación muy, muy complicada, con un montón de elementos contradictorios, ¿no? Empezaría por el primero. Recordá que el actual presidente se presentó durante muchos años como un experto en gestión económica sin recursos y ahora está desesperado pidiendo plata. Eso es algo que se suma a la cantidad de contradicciones que tiene. Segundo, pide el dinero para cancelar una deuda intraestado. La deuda intraestado entre el Tesoro y el Banco Central no admite intereses y es intangible por ley. ¿Qué quiere decir? No se puede tocar, no se puede revender esa deuda, con lo cual ningún inversor, ningún acreedor nuevo te va a aparecer. Si el Tesoro le debe al Banco Central o el Banco Central al Tesoro, esa deuda queda entre ellos y no genera intereses, con lo cual nominalmente es mucho más baja de la que le pediste. No hace falta cancelar esa deuda. Es decir, que acá hay un engaño muy, muy importante. Se están pidiendo entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que encima supuestamente van a quedar fijos en el Banco Central, no se van a poder tocar, no se van a poder usar para nada, y entonces la pregunta es, ¿para qué la piden entonces? Claro. ¿Para qué quieren estos dólares si nadie los va a poder tocar? Y si tienen una deuda que no genera intereses, que la quieren cancelar con una deuda nueva que sí genera intereses y que le suma a la Argentina de los 44.000 millones de dólares, la va a llevar solo con el fondo, a 57.000 millones de dólares. Pensá que la deuda pública total en la Argentina hoy es de 480.000 millones de dólares. Así que es un gran problema este. Bruno, ¿hay antecedentes de que se produzca una aprobación como la que en teoría se va a producir hoy, en la que no se conozca prácticamente nada del acuerdo? No se sabe el monto, no se saben las Sí. condiciones, no se sabe el interés. Exactamente, el 2018, el gobierno de Macri, cuando anuncia el 20 de junio que iba a ingresar nuevamente al fondo, que en realidad no, iba a pedir nuevamente plata al fondo porque del fondo jamás nos fuimos. Nosotros somos como país socios del fondo desde febrero de 1956 con la dictadura de Aramburu. Nunca nos fuimos del fondo, somos socios plenos y pagamos todos los años la cuota por ser socios del fondo, por eso cada tanto nos gira dinero, incluso a veces te gira dinero a tasa cero para que recompongas tu tasa, tu equilibrio fiscal cuando tenés algún problema económico o te devuelve la cuota, como pasó con el gobierno de Cristina Kirchner, que devolvieron una cuota a tasa cero. El acuerdo de Macri fue un acuerdo sin pasar por el Congreso, porque la ley todavía no lo establecía, eso es una ley posterior, y el acuerdo fue absolutamente desconocido y secreto. Se firmó entre el gobierno argentino, el staff y el directorio del fondo, y luego nos enteramos de las condiciones. Así que no es la primera vez que pasa, tenemos un antecedente muy cercano. Y mirá qué interesante, ¿no? Lo que vos mencionabas antes del bucle y de siempre se repite la historia. Ese acuerdo secreto e ilegal en ambas partes, porque el Estado no consultó a nadie para pedir ese fondo, 44.000 millones de dólares, y el staff del fondo violó sus propias normas, dando en exceso el monto. Los personajes eran los mismos, Caputo, Sturzenegger y Bausili. Ah, y coincidía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también en ese momento. Es decir, es como un viaje al pasado esto, ¿no? Un ¿Qué puede, gobierno del pasado. qué puede salir mal? Sería la pregunta. ¿Qué puede salir mal? Lo lógico igual es que ese dinero, al igual que en su momento los 44.000 millones de dólares, la mitad se fueron en una fuga, o sea, en una salida de capitales para pagarle a los que habían hecho la bicicleta financiera,
como en estos 15 meses hubo una gran bicicleta financiera en dólares, el dólar quieto y el peso subiendo, la tasa de interés subiendo, muchos hicieron bicicleta financiera y carry trade con el dólar, con lo cual ahora la quieren cobrar. Y este dinero seguramente termine en los bolsillos de los que especularon en los últimos 15 meses. O sea, es un dinero que también se va a ir. Igual es una verdad de perogrullo esto, porque el dinero lo toma la misma persona que ya lo fugó. Con lo cual, ¿qué duda cabe que haría lo mismo? Y encima estamos en una situación de especulación financiera, donde hay un montón de acreedores, de especuladores que están queriendo quedarse con esos dólares. Y tenemos a la persona que trabaja para esos especuladores. Bueno, es un final cantado, ¿no? Es muy fácil de analizar esta vez el problema de la deuda. Caputo dijo hace 24 horas que ninguna de las decisiones que se están tomando en el marco del acuerdo con el fondo va a impactar en la gente. Es increíble porque todo lo que vos tomes de deuda con el fondo impacta de manera cotidiana en la gente. ¿Cómo piensa usted que se paga la deuda con los acreedores externos? Sea el fondo, sean bancos privados o incluso con acreedores locales. ¿Cómo cree que se paga? ¿De dónde sale el dinero? Se recauda de todos los impuestos que diariamente pagamos todos los argentinos, usted, yo, las personas que amablemente están escuchando. De ese dinero se saca un pedacito a cada uno de nosotros para pagar la deuda externa. Ese dinero que se invierte en estas obligaciones, que se las llevan muy pocos, es dinero que no se invierte en seguridad, en salud, en educación y en todo lo que necesitamos para funcionar como república democrática. Así que impacta directamente en la gente y además es cada vez más deuda. ¿Vieron la novedad de la deuda que no endeuda? Es una genialidad, ¿no? Es como discutir el sexo de los ángeles. Yo cada vez que dicen eso digo, vayan a un banco ya mismo y pregunten por la ventanilla donde dan deuda que no endeuda y tómenla. Claro. Si tal cosa existe, vayan ahora y digan, yo quiero la deuda que no endeuda, me la quiero quedar y ya no tengo deuda nueva. Bueno, es una cosa increíble. Bruno, muchísimas gracias por estos minutos, muy claro como siempre. Gracias a ustedes por la amabilidad siempre de comentar estos temas tan importantes, muy amables. Muchas gracias, Bruno Napoli, docente, ensayista e investigador de la historia económica argentina, diciendo que estamos en un bucle, ¿no? Siempre vuelve. Cada tanto vuelve el acuerdo con el fondo, vuelven las condiciones, vuelven las exigencias que hay que cumplir para que el fondo libere los dólares que el país vuelve a necesitar de manera imperiosa.